Mis amados hermanos, es un gozo saludarles en el nombre de nuestro Señor. Mi nombre es Julio César Lobo, soy pastor de la iglesia, la familia cristiana en la ciudad de San José. Quiero agradecer la gentil invitación de mis amados hermanos, el pastor Fernando Campos, el pastor Jorge Jaens. Es un gozo para mí poder compartir esta palabra con ustedes. Voy a dirigirme mayormente a los músicos. Yo soy pastor, pero soy músico también. También soy ministro de alabanza. Y tengo una especial bendición cuando puedo compartir con los músicos. Mi tema en esta noche es la mesa y el altar. Estoy refiriéndome al tabernáculo de Moisés. El Antiguo Testamento es donde tenemos la mayor cantidad de instrucciones en cuanto a la alabanza. Yo diría un 95% de las instrucciones están en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nos anuncia que todo lo que Dios dijo acerca de la alabanza en el Antiguo Testamento cobra vigencia en el día de hoy. Capítulo 15 de los Hechos habla acerca de esto. La mesa era donde se ponían los panes de la proposición o los panes de la presencia. Vamos a estar entrando en lo que esto significa. Y el altar, nos estamos refiriendo al altar del incienso. El altar del incienso estaba al frente del lugar santísimo. Muchas de las cosas del Nuevo Testamento están relacionadas con el Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a estar hablando de un personaje central en cuanto a la alabanza, que es el rey David. El rey David era rey, era pastor, era guerrero y era músico. No solamente era músico, yo diría que es el prototipo ideal del músico adorador, del músico del altar. Todos los que participamos en la alabanza somos sacerdotes del altar. Ahora, ¿qué tiene que ver la mesa de los panes con el altar? La mayoría de las veces pensamos que la predicación es la que tiene que ver con la palabra. Sin embargo, como vamos a ver esta noche, la alabanza y la adoración tienen una íntima relación con las Escrituras. El libro más grande de la Biblia es el libro de los Salmos. Contiene 150 capítulos y tiene el capítulo más largo de toda la Biblia. Todo este libro, el libro más grande de la Biblia, todo este libro son canciones. Canciones que fueron cantadas en su tiempo, pero quedaron plasmadas en las Escrituras, porque sucede que cuando los adoradores, los ministros, los que cantaban alabanzas, entraban en ese fluir de adoración, su canción se volvía una palabra profética. Y fue así como se escribió el libro de los Salmos. El libro de los Salmos lo reconocemos como palabra inspirada de Dios. Pero a diferencia de los otros libros, esta palabra nació a través de las canciones, a través de las alabanzas. En el tabernáculo de David dice que los cantores profetizaban con instrumento. Entonces, la palabra profética y la alabanza y la adoración están íntimamente ligadas. Es por eso que vamos a hablar
de la mesa de los panes y el altar del incienso. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel capítulo 21. Voy a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes en tu mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David y dijo: no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo: ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque ahí no había otro pan, sino quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg, edomita, jefe de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo: he aquí la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: como esa no hay otra, dámela. Señor, rogamos tu dirección, rogamos que nos unjas, que unjas cada oído y cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero utilizar de una forma alegórica el hambre de David. Él tenía hambre. Él venía de andar por los montes, por las cuevas, huyendo del rey Saúl. Ya David aquí había sido ungido por el profeta Samuel. David aquí había sido ya escogido por Dios para suceder a Saúl, pero Saúl estaba empeñado en mantener el trono, y esto ocasionó una guerra sin cuartel. Y David vino a Jerusalén. Jerusalén era el lugar más cercano al palacio del rey. Él estaba corriendo un gran riesgo con venir a Jerusalén. Era la ciudad donde toda la acción estaba centrada. Él era buscado por los soldados de Saúl y él viene a Jerusalén. Tenía hambre. Ahora, si
Si usted tiene hambre de pan, físicamente hablando, ¿usted cree que el templo es el lugar más adecuado para buscar pan? Como acabamos de leer, en el templo no había pan, ni había comida de ninguna otra índole, sino que solo estaban los panes sagrados apartados para la mesa de los panes. Eso me hace pensar, David no solamente fue al tabernáculo movido por su hambre, él buscaba algo más. Él estaba huyendo. Él sabía que el peligro, el riesgo era real, que Saúl lo matara. Según el capítulo que sigue, David tenía algo en su corazón, y era que quería ir al templo para consultar a Jehová. David se sentía inseguro. ¿Qué era lo que él debía hacer? Y él viene al templo arriesgándose. Lo que quiero señalar con esto es que David no solo tenía hambre de pan físico, sino que tenía hambre del pan de Dios, el pan espiritual, la palabra de Dios. Yo quiero utilizar esta figura de David para aplicarla a los músicos de nuestras iglesias. Dios quiere levantar una generación de músicos, adoradores, cantores, danzadores, con este espíritu de David, hambrientos, pero no del pan terrenal, sino del pan espiritual. Tristemente tengo que decir que a lo largo de mi ministerio he podido ver el poco interés de los músicos en la palabra de Dios. Tienen hambre, pero tienen hambre de música. Tienen hambre de aprender un instrumento. Tienen hambre de ser reconocidos. Tienen hambre de volverse famosos. Y algunos tienen hambre de hacerse ricos. Pero ¿cuántos músicos hay que tengan esta hambre? De decir, yo quiero que Dios me dé una palabra. Yo necesito que Dios me hable. Fíjense, esta situación era desesperante para David. Tenía mucho tiempo durmiendo en las cuevas, escondido. Una noche en un lado, otra noche en otro lado, y el ejército de Saúl atrás de él. Y resulta que él se viene donde está el centro de la acción del rey Saúl. Porque él quería consultar a Jehová. Esto lo dice el capítulo siguiente. Entonces, quiero señalar algunas cosas. La alabanza no solo es música. Mire, nosotros tenemos algunas cosas en común con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y es que nosotros, todos los cristianos, estamos llamados a ser sacerdotes. Unos van a ser sacerdotes del altar. Otros van a ser sacerdotes para servir en otras áreas.
pero todos somos sacerdotes. Es curioso que David, siendo de la tribu de Judá, fungió como sacerdote. David amaba las cosas santas de Dios. Yo estoy seguro que David pudo haber conseguido pan en cualquier casa de Israel. Él era famoso, él era reconocido, había matado a Goliat, él era muy popular. Ustedes pueden notar que el sacerdote lo reconoce y sabe todas las hazañas de David, pero David, en vez de ir a una casa, que no dudo yo que le hubieran dado pan, él quería comer el pan santo. De alguna manera él quería refugiarse en el templo de Dios, refugiarse en la palabra. Yo pienso que esta es la razón por la cual Dios dice: este es un hombre conforme a mi corazón. Todo músico le gusta la música. Sin duda que a David le gustaba la música, pero David amaba con pasión la palabra de Dios. David describe la crucifixión de Cristo en el Salmo 22 mejor que los evangelistas del Nuevo Testamento. David amaba la palabra, y como aprendemos en el Nuevo Testamento, la palabra y Dios son uno solo. Son uno solo. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama este libro bendito. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Estamos necesitando, la iglesia necesita desesperadamente músicos que amen la palabra, músicos preparados en la palabra, no solamente en la música, para que sepan y entiendan al ministerio que Dios nos ha llamado. La alabanza no es un relleno del servicio. En la iglesia necesitamos crear un ambiente de alabanza y adoración, porque Dios habita, literalmente habita en medio de la alabanza. ¿Cómo vive Dios en el cielo? Rodeado de alabanza y adoración las 24 horas. Para que Dios descienda a la tierra, tiene que crearse ese mismo ambiente en la tierra. El pan de la presencia o el pan de la proposición se traduce así en algunas Biblias. Y la razón es que este pan sagrado es un pan caliente que está delante de la presencia de Dios. Es un pan recién horneado que está en la presencia de Dios. Este pan representa la palabra de Dios. Este pan también representa al pueblo de Dios, ya que eran 12 panes, cada pan conforme a las tribus de Israel. Eran panes grandes, suficientes para 2 o 3 personas, un solo pan. En aquel tiempo el pan era la parte más importante de la dieta en aquellos años.
Había gente inclusive que podía sobrevivir solamente comiendo pan. El pan también representa al pan de vida que descendió del cielo. Dijo Cristo: este es el verdadero pan. Entonces, cuando hablamos de comer el pan, como lo hizo David, estamos hablando de comer la palabra escrita de Dios. Fíjese, cada sábado se cambiaba el pan de la mesa. Y el pan que se ponía era un pan caliente. Y el pan frío solamente lo podían comer los sacerdotes y nadie más. Porque los sacerdotes tenían que seguir un riguroso proceso para ser dignos de comer este pan. Este pan dice que, óigame bien, según el capítulo 24 de Levítico, dice que se amasaba con incienso. Tal vez usted ha sentido el olor del incienso. Es un olor muy característico e inclusive muy popular en nuestros días. Pero jamás, de los jamases, he oído yo que el incienso se ponga en el pan. ¿Cómo así? Un pan con incienso. Ya dijimos qué significa el pan. ¿Qué significa el incienso? Según la Biblia, el incienso significa las oraciones de los santos. Son un olor agradable para Dios. El incienso también significa la adoración. Decía al principio que la adoración y la palabra tienen una íntima relación. Se le llamaban los panes de la proposición, porque dice la escritura que estos panes con incienso eran una ofrenda. Era una ofrenda que se le ofrecía a Dios. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros alabamos, estamos ofreciendo a Dios una ofrenda. Bien puede Dios aceptarla y bien puede Dios rechazarla. Fíjese qué idea más preocupante, que se le ofrezca a Dios una ofrenda que Él no se agrade. Qué triste ver a los músicos que tocan en la iglesia muy contentos, y al terminar la alabanza y la adoración y viene el mensaje, se van a platicar, se salen del templo como que si no les interesase. Esa sería una ofrenda sin incienso. Esa sería una ofrenda que Dios no podría aceptar, porque el incienso tiene que ir juntamente con el pan. Pero los pastores también, bueno, yo soy pastor, pero voy a decir algo para los pastores. Llegan a la hora de predicar, pero no están en la alabanza ni en la adoración. No se unen al pueblo en la alabanza y adoración. Y nos olvidamos que el pan tiene que ir con incienso, que es la adoración. David le dice: dame 5 panes. Curioso, 5 panes. Porque fue lo mismo que le dieron a Jesús cuando Él multiplicó los panes. Dame 5 panes. Y el sacerdote
le dice: aquí no hay pan común. Fíjense, en el tabernáculo podemos contar 3 tipos de panes. El pan común era el que se comía fuera del tabernáculo. El pan consagrado, este no se podía comer fuera del tabernáculo, solamente en el lugar santo. Este pan vamos a llamarle la palabra rema, la palabra fresca, la palabra caliente, la palabra para el momento. Pero entrando al lugar santísimo había otro pan que se llama el maná escondido. El maná escondido también significa palabra, también representa a Cristo, pero este pan es un pan de intimidad. No es un pan que se le da a todos, sino a los íntimos. Jesucristo dijo: algunos de los que están conmigo van a ver el reino viniendo con poder. Y tomó a Pedro, Juan y Jacobo y les dio un pan íntimo, donde Cristo se revela como quien realmente Él es. Y aparece Moisés y aparece Elías. Y cuando termina esa revelación tremenda, les dice: no le digan a los demás, esto solamente es para ustedes. Aleluya. Podemos ver que Dios nos quiere llevar a mayores niveles de adoración, niveles de intimidad. Según el capítulo 22, el sacerdote no corrió a darle los panes a David. Esa es la impresión que tenemos en este capítulo 21. Pero en el capítulo 22, él sabía lo santo y lo delicado que son las cosas de Dios. Entonces David le pidió los panes, tenía hambre. Y dice que consultaron a Jehová. Aleluya. Consultaron a Jehová. ¿Y qué dijo Jehová? Puedes darle los panes a David. Él era ungido. Los sacerdotes ungidos eran los únicos que podían comer. Ahora, diría usted: pero él no era sacerdote, pero fungió como sacerdote. Un sacerdote aparte de la ley. Un sacerdote que dice: Dios ha abierto mis oídos y me ha hecho saber que Él no quiere sacrificios de animales, sino un sacrificio de un corazón contrito y humillado. El apóstol Pedro dice: un sacrificio espiritual, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces nosotros somos sacerdotes. Y los sacrificios que ofrecemos a Dios son sacrificios espirituales. Dios quiso que David comiera los panes de la presencia, porque él prefigura el nuevo sacerdocio. También Dios le deja que coma de los panes, porque David anda en una campaña, en una batalla, en una guerra, y esa guerra es establecer el reino de Dios en Israel. Porque en ese momento Saúl estaba siendo gobernado por demonios, estaba siendo gobernado por Satanás. El pueblo santo de Dios estaba siendo gobernado por un hombre endemoniado. Entonces
dice Dios que coma de los panes. Fíjese que hay un interesante paralelismo. Jesucristo en una ocasión lleva a sus discípulos por unos sembrados de trigo. El trigo también representa la palabra de Dios. Y dice que los discípulos tenían hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y los fariseos le reclamaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús en el capítulo 12 de Mateo refiere esta historia que acabamos de leer. Y les dice: ¿no han leído acerca de David, que comió de los panes que solamente le es permitido a los sacerdotes? ¿No han leído que el sumo sacerdote en el día sábado es el día que más trabaja, y sin embargo no quebranta el sábado? El sumo sacerdote el día sábado era su día de mayor trabajo, pero era un día de descanso para la nación, porque el reposo de Dios consiste en hacer las obras de Dios y descansar de hacer nuestras malas obras. Dejando de hacer nuestras malas obras y hacemos las obras de Dios, nos da el derecho de comer el pan sagrado y nos da el derecho de vivir en el reposo de Dios. ¿Qué importancia tiene el conocimiento de la Escritura? Estoy hablando con músicos, voy a referirme al conocimiento bíblico acerca de la alabanza. Importantísimo, importantísimo. Pero también tiene que tener un conocimiento general de la Biblia. La Biblia es importante, mucho, muy importante en el ministerio de la alabanza y la adoración. David aprendió una lección muy dura, porque a veces creemos que solo se trata de cantar y de danzar y de gritar y de alegrarse, pero Dios ha establecido un orden que no lo vamos a conocer si no conocemos su palabra. Entonces David traía el arca de Obed Edom con música, con danza, con algarabía, por una carreta de bueyes. Sin darse cuenta, David estaba menospreciando la presencia de Dios, sugiriendo que la presencia de Dios debe ser cargada por animales. Y Dios estaba molesto con la danza y todo lo que se estaba haciendo. Dios estaba molesto. Y dice que al tropezar el carro, uno de los hombres que iban en el carro quiso sujetar el arca para que no se cayera, como dándole una ayuda a Dios, como queriendo proteger a Dios. Dios no necesita ser protegido por nadie. Nosotros necesitamos ser protegidos por Él. Y cuando Él tocó el arca, cayó fulminado, muerto. No lo mató el diablo, lo mató, el Dios viviente, por ofrecer una ofrenda inaceptable. Se estarán ofreciendo ofrendas inaceptables en nuestros días, en nuestras iglesias, en nuestros grupos de alabanza. Hace poco salió por los periódicos uno de los principales compositores de una iglesia que no voy a mencionar su nombre, una iglesia famosa en el mundo entero. Renunció a su fe
cristiana. Y yo digo, ¿qué estuvo haciendo este hombre? Metido en la iglesia, componiendo música, sin conocer verdaderamente a Dios. Cuando David vuelve a su casa y escudriña, lee que Dios estableció que el arca fuera cargada por 8 personas, no animales. Pero aparte, esas personas tenían que ser sacerdotes de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros cargamos el arca de Dios. En otra ocasión voy a mencionar Mateo capítulo 21. Muchos le llaman la entrada triunfal a Jerusalén. Dice que la multitud, óigame bien, aclamaban a Jesús y decían estas palabras: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabras acertadas. Y dice, esto sucedió para que se cumpliera, óigame bien, para que se cumpliera la escritura en la alabanza de Israel. Tu rey viene a ti humilde, en una asna y en un pollino hijo de asna. Eso es lo que dice la escritura. Pero al final de este evento, dice que la gente se alborotó en la ciudad y le preguntaron a los de la multitud que estaban alabando a Jesús. Y les preguntan, ¿quién es este que ustedes están alabando? Y dicen ellos, un profeta nazareno de Galilea. ¿Qué estaban celebrando ellos? ¿Cuál era la algarabía que ellos tenían? Que un profeta había Dios levantado en Israel. Un profeta que sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, curaba a los paralíticos, a los leprosos. Entonces, lo que esta gente estaba celebrando era una persona que les podía resolver sus problemas, que les podía resolver su vida. Un profeta, un predicador. Pero ¿qué dice la escritura? El que estaba entrando ahí era tu rey. Tu rey viene a ti, tu rey. Ahora, ¿quién celebra la venida de un rey? A quien se le debe obediencia. Un rey que te va a gobernar. Yo le pregunto a usted, ¿se goza usted? ¿Danza usted porque Dios lo gobierna? Si es que en verdad lo gobierna. Porque en muchos casos ni siquiera lo gobierna. Porque nuestra naturaleza humana no nos gusta que nadie nos gobierne. Pero Cristo vino para gobernarnos. Ahora, ¿celebraría eso usted? ¿Danzaría? Aleluya. Jesucristo me gobierna. Yo ya no hago lo que quiero, sino lo que Cristo me manda. Qué lindo sería eso. Esa sería, hermano, una celebración verdadera de lo que es la alabanza. Y no un interés personal que me sane, que me dé trabajo, que me ayude, que me dé papeles, que me haga esto y me haga aquello. Ah, y si no se los hace, se enoja. Si no los sana, se enoja. David pudo organizar un sistema maravilloso de alabanza en un nuevo tabernáculo, el tabernáculo de David. Dice la Biblia que en los últimos días
Dios iba a restaurar este tabernáculo. Dios está levantando hoy en día este tabernáculo. Y el prototipo lo tenemos en el rey David. Por eso debemos atencionar mucho al rey David. La mesa de los panes era una mesa hecha de oro. Era madera de acacia revestida de oro puro. El oro en la Biblia significa lo divino. Significa Dios mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios mismo. O sea que la mesa de los panes representa la mesa del Señor. ¿Sabe usted que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, el pan que comemos representa el cuerpo de Cristo, la iglesia? Israel eran 12 panes, ese es el pueblo de Dios, pero la iglesia es un solo pan, uno solo, seccionado en millones y millones y millones de fragmentos pequeños. Aunque seamos muchos miembros, somos un solo pan. Cuando usted come ese pan, representa que usted ama el cuerpo de Cristo, recibe el cuerpo de Cristo, se reconoce como parte integrante de ese cuerpo. Por eso es inadmisible que alguien participe de ese pan sin amar a sus hermanos, porque hay una contradicción. Está diciendo: yo me como a mi hermano, lo recibo y lo amo con su acto simbólico, pero en la realidad no le está amando. Hay una contradicción. Gloria a Dios. Jericó es una historia de tomar en cuenta para los que todavía no han entendido el poder de la alabanza. Jericó era la ciudad más inexpugnable de Canaán. Dijo Dios: cuando conquisten esta ciudad, las demás van a caer más fácilmente. Esta ciudad amurallada cayó con la alabanza del pueblo. La orden de Josué fue en el 7º día, en la 7ª vuelta: todos vamos a proclamar el nombre del Señor en cuello. Y los sacerdotes, iban 7 sacerdotes con 7 trompetas. Van a sonar las trompetas. Aleluya. Aleluya. Y la ciudad cayó y fue conquistada. A veces pensamos que las personas solamente se pueden convertir con la predicación, pero cuando Pablo y Silas estaban en una cárcel, no predicaron ningún mensaje, cantaron. A medianoche, recién azotados, y empezaron a cantar a Dios. ¡Qué alabanza tan especial es esa que ofrecemos en los tiempos de aflicción, en los tiempos de prueba? Y dice que la cárcel tembló, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, y los presos fueron redarguidos por Dios sin predicación.
Y cuando Pablo sale de la cárcel, está a punto de matarse, el carcelero le dice: no te mates, aquí estamos. Y la respuesta del carcelero fue: ¿qué debo de hacer para tener eso que ustedes tienen? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Yo aquí afuera de la cárcel estoy deprimido y ustedes en lo profundo de la cárcel están cantando, recién azotados. Aleluya. Pablo no les hizo el llamado para aceptar a Cristo. Ellos le hicieron el llamado a Pablo. Pablo, ora por nosotros, queremos tener lo que ustedes tienen. Ese es el poder de la alabanza. Dios es nuestro mejor refugio. Cuando usted entrega realmente su corazón, viene el auxilio de lo alto. Mis amados músicos, qué bueno que se preparen en la música, que quieran aprender. No estaría bueno que solo lo haga por sobresalir, que solo lo haga por estar al frente, que solo lo haga para hacerse famoso, sino que lo haga con todo su corazón. Yo le quiero instar a tener una relación más estrecha con la Biblia. Yo tuve la dicha, cuando yo me convertí, yo quise participar en la música y Dios no me dejó. Pero empezó a motivarme a estudiar este santo libro. Y al poco tiempo yo me vi enamorado y apasionado con este libro que tanto amo. Y yo quiero enseñarles a ustedes lo importante que es la mesa y el altar. Una cosa no puede estar sin la otra. La palabra de Dios nos prepara para ministrar en el altar y ofrecer una ofrenda agradable. Yo quiero orar por los músicos, los cantores, las danzoras, los panderetistas y el pueblo en general, si seguramente algunos están escuchando. Descubra el poder de la alabanza y la palabra, la mesa y el altar, la adoración y el pan con incienso. Yo quiero orar por ustedes para que Dios mande una hambre como nunca antes. Así como David tenía hambre, que esa hambre nazca en ustedes para que busquen con pasión la palabra de Dios. La palabra de Dios es comunicación directa. Así como cuando usted ora, es palabra que Dios le manda. Oremos al Señor. Padre, estoy orando por tus sacerdotes, ministros del altar. Levántalos como levantaste a David. No solamente ejecutaba bien su instrumento, pero dice tu palabra que era prudente en sus palabras, conocedor de la palabra de Dios, amante de la palabra de Dios, para que ese espíritu caiga sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre tus músicos, tus adoradores.
te lo ruego en el nombre de Jesús. Y que esta palabra quede en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Ha sido una bendición estar con ustedes. Y espero que en alguna otra ocasión Dios nos permita compartir. Bendiciones a todos.